Yo creía que la doncella María tenía más hijas e hijos biológicos, pero haciendo un estudio profundo y muy cuidadoso de las Escrituras, llegué a la conclusión de que ciertamente María no tuvo más hijos biológicos, y eso te lo demostraré con la Biblia, basado en el significado original de las Escrituras. En primer lugar, no existe un solo texto de la Biblia que muestre dónde María tuvo más hijas o hijos biológicos, o donde diga los hijos de María, la madre de Jesús, sino que algunos malentienden lo que dice en Mateo 12:46. Mientras él aún estaba hablando a las multitudes, he aquí la madre y sus hermanos habían estado afuera procurando hablarle. La gran confusión es porque dice la madre y sus hermanos, y de ahí muchos concluyen de que María tuvo más hijos, y esos son hermanos biológicos de Jesús, pero están equivocados como yo también lo estaba. Aquí, según el concepto original de la palabra hermanos, no significa solamente hermanos de sangre, sino parientes. En arameo y en hebreo se usaba la palabra hermanos para designar a otros miembros de la familia. Los manuscritos que fueron usados por los judíos y los apóstoles, como la Septuagesima, se tradujo la palabra del griego adelphos para designar a parientes, como a los tíos, primos y otros miembros de la familia, no únicamente hermanos y hermanas de sangre. Como por ejemplo en Génesis 29:15, en la mayoría de las versiones de la Biblia, a Jacob se le llama hermano de Labán, pero en realidad no es su hermano de sangre, sino que es su tío, según dice en Génesis 29:10. Otro ejemplo, según la costumbre hebrea, es el caso de Lot, que en muchas versiones de la Biblia se le llama hermano de Abraham en Génesis 13:8, pero en realidad es sobrino de Abraham, según se aclara en Génesis 11:26 al 28. Y de igual manera, la Biblia está llena de ejemplos donde a los tíos, primos, etc., también se les llama hermanos y hermanas. El otro texto para decir que María tenía más hijos biológicos está en Mateo 13:55 al 56. ¿No es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Aquí se menciona los nombres de 4 hermanos de Jesús, pero en realidad no son hijos biológicos de la Virgen María, ni tampoco hermanos de sangre de Jesús, sino que eran parientes. Por ejemplo, la Virgen María tenía un familiar que también se llamaba María, pero esta fue la mujer de Cleofás, según dice en Juan 19:25, y los hijos de ella fueron Jacobo, también llamado Santiago, y José, como dice en Mateo 27:56. También se menciona a otro Jacobo que fue hijo de Alfeo. De igual manera, la madre de los otros 2 supuestos hermanos biológicos de Jesús, Simón y Judas, tampoco fueron hijos de la Virgen María, sino hijos de otras personas. Por ejemplo, sabemos que Simón Pedro no fue hermano biológico de Jesús, ni Simón el cananita, como dice en Marcos 13:16 al 17, porque Jesús tampoco fue cananeo, sino nazareno o galileo. Y por último, Judas tampoco fue hijo biológico de la Virgen María, sino que él mismo dijo que es siervo de Cristo y hermano de Jacobo, a quien también le llaman Santiago, según dice en Judas 1:1. Otro texto usado para decir que María tuvo más hijos es el de Mateo 1:25, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. De aquí muchos dicen que María tuvo más hijos después de Jesús, porque dice que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo, lo que hace a muchos pensar que José tuvo relaciones con María después de tener a Jesús, pero honestamente el texto solo está diciendo que José no tuvo relaciones sexuales con María en todo su embarazo. Aquí no dice o se afirma que María tuvo más hijos o que José tuvo relaciones con María después del nacimiento de Jesús. No debemos decir tal cosa, porque entonces estaríamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Al contrario, en esa cultura, cuando se escribió el libro de Mateo, la expresión hasta que significaba una acción que no sucede hasta dicho momento. Otro texto para decir que María tuvo más hijos biológicos está en Salmo 69:8. He venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. De aquí toman para decir que María tuvo más hijos sanguíneos y se olvidan de que no todo el capítulo completo en Salmo 69 se refiere a Jesús. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Obviamente esto no aplica a Jesús porque él no tiene pecados. Tampoco se refiere a Jesús en los versículos 1, 2, 3, 8, 6, 11, 19, 27, 28, 30 y entre otros. De aquí los únicos versículos que aplican a lo que Jesús vivió es el 9 y el 21. Pero el resto de los textos en Salmo 69 no se refiere a Jesús, sino a la vida misma del escritor, el rey David. Por ejemplo, en su contexto, el versículo 8 no se refiere a Jesús,
Jesús, ni a la madre de Jesús, sino a los hermanos del rey David, que lo desecharon y no creían en él antes de que empezara a reinar, incluyendo todas las persecuciones que sufrió de sus hermanos los judíos por orden del rey Saúl. Y hasta el mismo Martín Lutero le llamaba así en su catecismo, la siempre Virgen María. Como ven, en ninguna parte de la Biblia dice que la doncella María tuvo más hijas e hijos biológicos, ni tampoco dice que Jesús tuvo más hermanos de sangre o que Jesús llegó a ser tío de los hijos de sus hermanos, sino que Jesús tenía hermanos y hermanas en el concepto de parentesco.